Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más aquí en su canal de calentadores solares. En esta ocasión acudimos a darle mantenimiento a este calentador solar de 10 tubos porque se tenía la ligera sospecha de que podía haber tenido mucho sarro. Sin embargo, velo por ti mismo, este calentador solar en un año pues no tenía sales en exageración a comparación de otros casos. Sin embargo, el problema te lo platico, y es que el cliente nos comenta que este calentador solar, después de un servicio, pues a la siguiente persona que se bañe le toca el agua tibia fría, y esto no es algo común, dado que este calentador solar de 10 tubos debería de alcanzar bien al menos para 3 servicios y no para un servicio y medio. Así que, como el problema no era el sarro, nos pusimos a revisar detalladamente la instalación del calentador solar, y aunque todo parecía en orden, en el termotanque había un pequeño detalle que estaba haciendo la diferencia entre el calentador solar que funcionara bien o que no funcionara bien, y te lo voy a platicar. Si te das cuenta, en este lado estamos enfocando la salida de agua caliente que está en la parte inferior justamente, y por dentro podemos ver que no hay ningún tubo, ninguna manera de que el agua caliente baje por este conducto. Del otro lado tenemos lo que sería el agua fría, y ambas tuberías están al mismo nivel, es decir que el agua fría llega en la parte inferior del termotanque y el agua caliente también sale en la parte inferior del termotanque. Sin embargo, pues esto no sería de todo correcto, porque esta tubería de agua caliente que está en la parte inferior sí es algo común en los calentadores, pero estaría incompleta la instalación en el termotanque, porque esta tubería de agua caliente debería de llevar por dentro, después del niple que sale del termotanque, un tubo vena. Este tubo vena se va a encargar de que baje exclusivamente el agua que está caliente en el termotanque a la hora de abrir la llave, y que no baje el agua que está en la parte inferior. Si no se tiene este tubo vena, pues lo que pasaría sería que nos estaríamos llevando el agua fría y después el agua tibia, y probablemente nunca nos complacería el servicio. En este otro caso te muestro un calentador solar que también tiene la entrada de agua fría por abajo y también tiene la salida de agua caliente por abajo. Aquí está clausurada porque sacaron la caliente por la parte de arriba, y también está bien, es como normalmente vienen los calentadores. Sin embargo, aquí este calentador solar, aunque tiene clausurada la salida de caliente, vemos que por dentro tiene un tubo, y este tubo, vaya, pues es el tubo vena que se encargaría de bajar el agua caliente si se hubiera tomado el agua caliente de esta conexión. Y bueno amigos, realmente la pregunta no es por qué no tiene tubo vena, porque pues esto pudo haber sucedido que el instalador a la hora de poner el calentador no supo para qué era dicho tubo vena, que regularmente estos calentadores pues traen como un complemento en el niple. Algunas marcas incluyen este tubo vena pues soldado al niple, pero otras marcas lo ponen como esta, que nada más tiene un empaque, un ring, que se va a encargar de sellar entre el niple y el tubo vena para que baje únicamente el agua que está en la parte superior del termotanque. Vamos a ver más a detalle este tubo vena, porque vemos que es un tubo que mide a 27 centímetros, y sería lógico porque la circunferencia del termotanque es de 50 centímetros. Ya sin espuma de poliuretano, la circunferencia me parece que es de 40 centímetros. Tendríamos 20 centímetros de circunferencia y 7 centímetros para salir de la espuma de poliuretano y el pedacito de niple que se asoma después del termotanque. Aquí por ejemplo vemos una imagen de un calentador solar que imprimí para hacer esta demostración. En el termotanque llega el agua fría por abajo. Una vez que llega a la altura de los tubos, llena los tubos. El tubo hace su proceso de calentamiento con la radiación solar y devuelve el agua caliente a la parte superior del termotanque, y aquí es donde entra en vigor el tubo vena, porque si nuestro termotanque no tiene tubo vena, nos estaríamos llevando el agua que, como ves en la imagen, está abajo y es fría, porque la física del agua dice que el agua en un depósito como en un termotanque de calentador solar, mientras más abajo está fría,
o mientras más abajo más fría y mientras más arriba más caliente. Por eso es que la mayoría de calentadores solares tienen la salida de agua caliente en la parte superior y la entrada de agua fría, pues evidentemente en la parte inferior. Sin embargo, pues si tu calentador solar como este no tiene tubo vena, aquí te traigo dos formas fáciles de cómo poder hacerlo. Si tu instalación está en tubería de cobre, esta técnica la aprendí hace mucho tiempo y es que a veces es necesario improvisar el tubo vena porque a los instaladores pues se llevan el tubo o lo desechan cuando no saben para qué es. Pero bueno, sea la razón que sea que no tenga, pues ya ni modo, vamos a elaborar un tubo vena de manera pues hechiza para que así hagamos funcionar correctamente nuestro calentador solar. En este caso necesitamos la conexión pertinente para el nipple de nuestro calentador solar, una reducción bushing y no campana. Necesitaríamos también un acople y un pedazo de tubo de cobre de alrededor de 27 centímetros, que es regularmente la medida que tiene el tubo vena. Yo les recomiendo que lo corten tal vez hasta 30 centímetros. En este caso las conexiones son en 3/4 y la reducción en 3/4 a media. El pedazo de tubo de cobre de 27 centímetros tendría que ser en media. Va a depender según el caso del nipple o la medida del nipple de tu calentador solar, pero vaya, pues es relativamente simple. Vas a ingresar o vas a meter la reducción en el conector y vas a meter también el tubo de cobre de esta manera para que el tubo de cobre quede dentro de la rosca del conector y que quede también una ceja todavía para poder soldar ahí además un acople y poder continuar con la instalación hidráulica de la tubería de agua caliente. Te debe de quedar algo más o menos así. Una vez que ya tengas esto hecho, yo aquí puse este pedacito de cobre porque era el que tenía, pero una vez que ya tengas esto hecho, pues procederías a soldar tu reducción, tu conector, tu acople, tu tubo de cobre, para que de esta manera quede el tubo de cobre haciendo la función de tubo vena y ya lo demás sería enroscar. Pero también si no sabes soldar tubería de cobre y prefieres hacerlo un poco más fácil, puedes hacerlo con 27 centímetros de tubo de media PPR o tubo plus como lo conocen en algunos lugares. Aquí podrás notar que el tubo entra pues con facilidad igual que el tubo vena y que tiene pues un ligero juego, ¿verdad? Que a las orillas pues está flojo todavía, pero esto lo vamos a solucionar para que no baje agua por esa orilla del nipple, entre la orilla que queda entre el nipple y el tubo vena de PPR, pues tendrías que ponerle algunas vueltas de cinta teflón para que así el tubo de PPR, que ahora va a ser la función de un tubo vena, quede pues bien sujeto, que quede bien exactamente dentro del nipple y de esta forma pues pueda imitar el tubo vena sin ningún problema. Ahí tenemos el tubo vena de PPR por dentro, que haría la misma función del tubo de cobre, si te soy honesto, nada más que yo sé que hay personas que les gusta demasiada la instalación con cobre. Está bien, pero si quieres hacerlo de manera más simple, yo te recomiendo que lo hagas con PPR, unas vueltas de teflón, y como puedes ver pues cumple perfectamente su función. De esta manera tendrías ya el tubo vena en tu calentador solar. Y para mostrarte que funciona, pues mira, si quitamos el tubo vena, baja el agua que está en el fondo del termotanque, pero si ponemos el tubo vena, pues ya el agua no baja, porque el tubo vena nos va a ayudar únicamente a que baje el agua que está más caliente dentro del termotanque. Así que de esta forma puedes solucionar el problema de no tener tubo vena en el termotanque de tu calentador solar. Yo te recomiendo que le eches un ojito. Si tu termotanque tiene la salida de agua caliente por abajo y el servicio no es tan eficiente, probablemente tu calentador solar sea víctima y no tenga un tubo vena. Hasta la próxima.